Les saludamos en un nuevo Descubriendo Artes Escénicas. Hoy nos conectamos con la bailarina, coreógrafa, docente y gestora cultural Claudia Lavista. Nacida en Francia, la artista mexicana nos cuenta su propio nacimiento, su familia, sus inicios en la danza, su trabajo con diferentes compañías como fue el caso de Danza Hoy de Venezuela, el surgimiento de su agrupación Delfos Danza Contemporánea y su llegada a Mazatlán, entre otras historias más, así como la visión de su propio quehacer artístico y el momento que vive actualmente la danza contemporánea. Gracias a Claudia por su tiempo y palabras y sean todas y todos nuestros habitanteatros bienvenidos y sin más por el momento, comenzamos. Creo que en tu caso es una pregunta un poco rara, pero ¿cómo llegan las artes escénicas a tu vida? Bueno, yo nací en una familia donde el arte es el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, en realidad, en mi casa lo que no era común era no estar relacionados con el arte. Mi papá es compositor, es Mario Lavista, y mi mamá es Rosa Marta Fernández, que hizo cine mucho tiempo y televisión y escribe, y también se dedicó un tiempo al teatro. Y yo crecí ahí, ¿no? Entonces desde niña fui a clases de música en el Instituto Artene. En un momento dado pensé que iba a ser músico y quería ser chelista, toqué el cello unos años. Y justo cuando estaba en ese momento, tenía 14 años con el cello, una muy querida amiga mía del Colegio Madrid, yo estudié en el Colegio Madrid, nos invita a sus amigas a una clase de danza con el maestro maravilloso Federico Castro. Y yo era una araña patona, ¿no? Con 37 brazos que no sabían por dónde moverse. Pero cuando entramos a esa clase y yo tomé esa clase por primera vez sin saber absolutamente nada en la danza, algo que estaba como fuera de lugar, como un engrane que no había todavía encontrado su sitio, se acomodó y me di cuenta que me iba a dedicar a la danza. O sea, ni siquiera tuve que pensarlo demasiado, regresé a mi casa, le dije a mi papá, fíjate que no voy a ser músico, no voy a tocar el cello, me voy a dedicar a la danza. Y desde ese día hasta la fecha, o sea, así, caí en un tanque, ¿no? De agua y fue el medio en el que he podido desarrollarme. Y bueno, tengo una tía que es fotógrafa, que es Paulina, y luego mi tío Raúl Avista, que fue el compositor de la música de la época de oro del cine mexicano. Y luego, bueno, me casé también con un bailarín y con un coreógrafo, tengo una hija cantante, o sea, no es que por donde lo veas, yo digo que es un defecto genético. Es que justamente diría eso, o sea, al estar rodeada con tus papás, dos grandes figuras como lo mencionas, justamente por eso te dije, es rara, es más esta pregunta en tu caso, porque está en la sangre, lo platicas, tu familia, todo, ahora cómo te has integrado justamente. Y ahora preguntaría al contrario, ¿en algún momento tú pensaste estudiar algo que no fuera de las artes? A lo mejor dijiste la historia, no sé, la geografía. Fíjate que sí, hubo dos momentos en mi vida. Uno, quería ser muy chica, quería ser bióloga marina, porque me fascina el mar, porque me fascinan los animales, porque teníamos un gran amigo de mis papás, tenía una colección de conchas y de caracoles que era la cosa más impresionante y más hermosa del mundo. Yo me acuerdo muy chica de estar en su estudio viendo esta colección diciendo, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Entonces, en algún momento de la vida pensé que me iba a dedicar a la ciencia y en otro momento de mi vida también pensé que quizás iba a ser periodista porque, bueno, mi madre se fue a vivir a Nicaragua en el 79, cuando el triunfo de la Revolución Sandinista. Yo tenía 11 años en ese entonces y me fui con ella y me despertó una conciencia social muy específica, haber vivido en ese momento, digamos, al final de esta revolución sandinista que fue tan importante para Latinoamérica y que marcó un antes y un después en la historia social latinoamericana, ¿no? Entonces, hay una parte mía que ha seguido desde entonces y mucho por influencia de mi mamá, de conciencia social, porque mi mamá también fue una de las primeras mujeres feministas en México. Fundó, por ejemplo, el colectivo Cine Mujer, que es el primer colectivo de mujeres cineastas cuando ella era muy joven. Entonces, como que estas dos cosas se mezclaban en mí, ¿no? Como la parte social muy fuerte, muy presente de mi madre, y la otra parte artística, ¿no? De los dos, tanto de mi padre como de mi mamá. Entonces pensé que iba a ser periodista y finalmente no, digamos, mi interés por los temas sociales han salido a través del arte y se han materializado en proyectos que están relacionados con lo artístico.
Yo nada más de rápido, veo que naciste en París. Sí. ¿Por qué? A ver, cuéntame eso también. Sí, nací en París porque mis papás estaban estudiando en el 68, en Ok. Francia. Entonces me cuentan que en un apagón del 68, cuando estaban todos los movimientos de los estudiantes, ahí fui concebida, ¿no? Entonces yo creo que por eso tengo esta energía que tengo, porque fui concebida en esas condiciones. Mis padres vivían en la casa de Alemania, en la ciudad universitaria. No tenían un peso, eran un par de estudiantes que estaban comenzando apenas su vida. Y bueno, mi mamá queda embarazada y deciden tenerme y nazco en París, en el Hospital Port Royal. Entonces, tengo un vínculo con Francia, por un lado porque nací ahí, nunca viví en Francia, nos regresamos a México cuando yo tenía un mes de edad, pero una tía, hermana de mi madre, después se fue a vivir a Francia, se casó con un francés, entonces tengo primas que viven en París y tengo sobrinos, en fin, tengo una familia también en Francia. Y curiosamente hay algo con la energía. Yo me siento también muy cómoda, tan cómoda me siento en Francia como en México, ¿no? Aunque evidentemente soy mexicana, no soy francesa, porque mi sangre no es francesa, pues mis padres son mexicanos y yo por pura casualidad, pues nací en París. Y ahora, ¿cómo fue cuando estabas estudiando música, que estabas aprendiendo y dices que tocabas el violonchelo, que le dijiste a tu papá, sobre todo una figura como el maestro, que te ibas a dedicar a otra cosa que no iba a ser directamente la música? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo fue? Mira, mis papás siempre han sido de lo más alivianados y siempre yo hice lo que quise. La verdad es que hice lo que decidí hacer, ellos como que confiaban en mí. Y mi papá, varios años después, en ese momento no lo hizo, pero varios años después me confesó que él siempre había tenido la ilusión de tener una hija bailarina. Fíjate qué curioso, pero nunca me lo dijo porque él no quería predisponerme, ¿no? Entonces, muchos años después me dijo, no sabes qué felicidad tengo de tener una hija bailarina, porque en algún lugar de él siempre había sido como un sueño, ¿no? Entonces, pues yo no sé si inconscientemente o qué pasó, pero pues se le hizo. Y ha sido muy bonito porque mi relación con mi papá es muy cercana en términos artísticos. He hecho muchas obras con su música. Creo que he hecho como 7 u 8 obras con música de mi papá, que incluso se han bailado con músicos en vivo. Lo que más me gusta a mí en la vida hacer es colaborar con compositores y con músicos. Bueno, en realidad con muchos artistas. Para mí los procesos de colaboración son los procesos que más me revitalizan y que más me interesan. Pero con los músicos en particular tengo una relación muy cercana. Entonces, nada, mi papá dijo, bueno, pues si eso es lo que quieres, ni modo. Entonces vendimos el cello, ¿no? Y con lo que vendimos del cello, mi papá es muy amigo de Nicolás Echavarría, el cineasta, y Nico tenía un carro destartalado viejísimo que servía para poco, pero que a mí me iba a servir mucho. Y mi papá con la venta del cello compró ese carro para que yo pudiera moverme por la ciudad y ir a la escuela de danza y regresar a la prepa, pues yo estaba muy chica, ¿no? Entonces, nada, la verdad muy afortunada de haber tenido ese apoyo, ¿no? Y esta relación con mi papá en relación al arte y a la danza, pues hasta la fecha es siempre que tengo un proyecto, voy, se lo platico, escucho lo que tiene que decir porque es un hombre muy culto y es un hombre que tiene una visión muy amplia, entonces enriquece mucho también mis propias visiones o procesos o ideas o intenciones en el arte, ¿no? Y es una relación, la verdad, muy sabrosa. Y por otro lado, pues también es una relación papá-hija completamente normal. Tengo una hija ahora yo de 21 años que se llama Elisa y pues es un abuelo absolutamente adorable y su nieta canta, pero su nieta canta cosas totalmente distintas a las que él hace. O sea, los dos son músicos, pero son de dos universos completamente distintos porque mi hija más bien canta R&B y jazz y blues y está en otra línea, ¿no? Pero bueno, hablan de música entre ellos. ¿Y a qué edad fue que le dijiste, que llegaste y dijiste, me voy a dedicar a la danza? ¿Y cómo fue justamente para ti entonces adentrarte a este mundo? Porque acabas de decir que te costaba un poco, hasta dijiste varias patas, me acuerdo. ¿Cómo fue a ti empezar entonces esa disciplina, esa técnica, a ir conociendo toda esta otra parte? Fue muy orgánico, la verdad. Nada, yo llegué a los 14 años, fue cuando le dije a mi papá esto, fue cuando entré a esta clase y hice el examen de admisión para la Escuela Nacional de Danza, en algo que en esa época se llamaban los grupos especiales, que eran, fíjate, grupos para gente que quería estudiar danza que ya eran grandes. O sea, yo a los 14 ya era grande. En esa época, ahora ha cambiado mucho esta información pedagógica en la danza, pero en esa época sí.
Entonces entré en estos grupos especiales que fueron una maravilla, aquí atrás del auditorio, y a la par estudiaba con Federico Castro siempre que podía, ¿no? Siempre que tenía chance. Y ahí comencé a estudiar eh, y todo en mi vida ha sido rápido. Siempre, no sé, es como una especie de tsunami o torbellino, pero yo entré a los 15 años, un año y medio después, UX Sonodanza, que era un grupo emblemático de los 80s que dirigía Raúl Parrao, me invitó a bailar con él. Yo en ese entonces tenía 17 años y fíjate la vida que es tan maravillosa. La primera gira que yo hice en toda mi vida, que fue con UX Sonodanza, fue justamente a Nicaragua. O sea, regresé otra vez a ese lugar por primera vez ya como profesional, ¿no? Y fue un regalo precioso de la vida, fue una experiencia muy bella. Bueno, Raúl, eh, en ese momento era un grupo de artistas increíbles. Estaba Gerardo Delgado, que ya murió, pero que fue un gran coreógrafo y bailarín. Alicia Sánchez, que es una muy reconocida coreógrafa y bailarina. Estaba Ángel Méndez, que ahora es doctor en filosofía. Él acabó dedicándose a otros temas, pero bueno, es una gente de una inteligencia desatada. Estaba Rodrigo Angoitia, que también es un coreógrafo muy importante que vive en Jalapa. O sea, éramos un grupo de gente joven muy interesada, muy movida, muy creativa, muy emocionada, ¿no? De lo que estábamos viviendo. Justo sucedió el terremoto del 85 y bueno, ese terremoto, si recuerdas y si recordarán quienes nos escuchen, se formó un gran comité que se llamaba Unión de Vecinos y Damnificados de la Colonia Roma, y se hacía cada año un festival callejero. Ahí es cuando empezó toda esta ola de la danza en la calle. Fue a raíz del terremoto. Y entonces con UX Sonodanza hicimos varios proyectos para la UBID, así se llamaba, Unión de Vecinos y Damnificados, que fueron muy interesantes. Raúl era el punk del momento, ¿no? Era el coreógrafo punk y nosotros éramos sus bailarines punks también. Creo que ahí aprendí a no tenerle miedo absolutamente a nada, ¿no? Porque él proponía siempre cosas muy en el borde siempre de los límites, ¿no? Y en este borde entre la interdisciplina y las artes visuales y la danza y el teatro y la danza. Entonces fue un momento muy interesante de como mujer joven, ¿no? De estar con una agrupación de esta naturaleza. Y después Gerardo Delgado entra en un premio INBAUAM, en este famoso premio que ahora se llama Premio Guillermo Arriaga, y por otro lado, me invita a bailar también Marco Antonio Silva, que es director del CEPRODAC actualmente, y yo tenía 18 años, entonces pues entro a bailar con los dos y sus dos piezas pasan a la final del premio y para mi gran sorpresa, porque de verdad es algo que yo no esperaba para nada, me ganó el premio como mejor intérprete en ese premio. Pero lo interesante de ese premio no era el premio en sí, sino que uno de los jurados era Jack Broquet, y Jack Broquet era director de una emblemática compañía en Latinoamérica que se llamaba Danza Hoy, que ya no existe desafortunadamente, pero que en ese momento era la compañía de danza más importante en Latinoamérica. Y Jack me ve en ese premio y a los pocos días me llama para invitarme a irme a bailar con ellos. Yo tenía 18 años en ese momento y decido que sí, que me voy a bailar con ellos. Entonces al año siguiente, a los 19, ya estaba yo bailando con esta compañía absolutamente increíble, con unos bailarines de un nivel increíble. Yo que llegaba muy confiada porque me había ganado un premio, no, pues era la peor, o sea, no tenía la menor idea. Otra vez me sentía como araña con 37 patas. Me bajó los pies a la tierra, ¿no? Con mucha humildad, porque eran pues, unos bailarines de un nivel absolutamente así memorable. Y bueno, ahí me quedé 5 años y ahí conocí a Víctor Manuel Ruiz, que después él y yo juntos fundamos Delfos, ¿no? Entonces, 5 años después, en el 92, nos regresamos a México a fundar esta compañía. Y en este caso, ¿cómo fue este trabajo? Porque la compañía que me estás diciendo, Danza Hoy, estaba en Venezuela, si no me Sí, equivoco. así es. ¿Cómo fue justamente este tránsito o ver lo México y la danza que se hacía en México y la danza que se hacía en Venezuela y las giras que también planteas que hubo? Para ti, ¿eso cómo lo tomaste? ¿Cómo te nutrió? Mira, es que lo que pasaba en México en ese momento, la gente joven esto no lo sabe porque además hay pocas publicaciones al respecto, pero en México había básicamente tres compañías subsidiadas, que eran Ballet Nacional, Ballet Independiente y Ballet Teatro del Espacio, ¿no? Y estaba la gran ola de los grupos independientes. Si tú eras una joven bailarina y querías bailar en los grupos independientes,
casi era un hecho que no ibas a recibir un sueldo por tu trabajo, porque los grupos independientes no teníamos dinero para eso, no existía el FONCA, no había becas, no había EFIS, no había nada de esto. Es más, no había internet para acabar pronto, ¿no? Entonces no había giras internacionales. La danza mexicana giraba muy poco. Ballet Nacional hizo varias giras, pero porque era la compañía oficial, ¿no? De Limba. Entonces, pues sí, tenían, pero los independientes, en realidad, esta gira que yo te cuento a Nicaragua con UX Sonodanza, fue yo creo que de las primeras giras que algún grupo hizo de los grupos independientes al extranjero en México. Entonces Danza Hoy, por otro lado, era una compañía que estaba, bueno, Venezuela estaba en este auge petrolero, entonces era un país con muchísimos recursos para las artes. Danza Hoy era residente de un teatro muy importante que es el Teatro Teresa Carreño en Caracas, y era deslumbrante, o sea, yo cuando llegué ahí no lo podía creer porque, bueno, me pagaban un sueldo, ¿no? Cosa que en México era totalmente impensable si no estabas en una de estas tres compañías subsidiadas. Teníamos giras internacionales todo el tiempo, cosa que en México también era impensable, ¿no? Entendimos que los bailarines, bueno, yo entendí que los bailarines teníamos el derecho de tener un estatus de vida que nos permitiera realmente dedicarnos por completo a lo que queríamos hacer, ¿no? A la danza y después, en mi caso y en el caso de Víctor también, a la coreografía y a la docencia. Y yo aprendí muchísimo sobre la organización en términos de gestión cultural, porque era una compañía que tenía un desarrollo de gestoría increíble que en México todavía no estaba tan presente. En México apenas ese tema estaba en pañales, ¿no? Entonces yo observé mucho, con esta historia que te cuento de Nicaragua también, yo tengo algo en relación a las relaciones públicas que se me da fácilmente. O sea, no me da miedo hablar con la gente, no me da miedo argumentar cosas que tengan que ver con el trabajo o con la vida artística. Tengo mucha confianza de lo que hacemos en términos artísticos. Entonces, Danza Hoy fue una gran escuela, no solamente en la parte técnica o en la parte creativa como coreógrafa, sino también en esta visión de cómo se organiza una gran estructura, ¿no? Y bueno, y Víctor Manuel, que ya vivía en Venezuela desde antes que yo, Víctor me lleva 5 años, él además era un bailarín absolutamente ya maravilloso, desarrollado, ¿no? Una estrella en Danza Hoy. Yo era la chiquita, yo era la que llegaba ahí así como en pañales a pedir permiso para entrar a tomar la clase, ¿no? Pero tuvimos la fortuna, Víctor y yo, de decidir vivir juntos. Nos mudamos a un departamento juntos y también se mudó con nosotros una pintora que se llama Janet Berretini, que ahora vive en Suiza. Y ese vínculo entre los tres fue el inicio de Delfos y fue el inicio en gran sentido de nuestra visión del arte interdisciplinar y de nuestra estética. Porque con Janet y sus cuadros y su pintura y las formas humanas que ella pintaba, yo tengo varios cuadros de ella aquí en mi casa, eh, nos dio acceso a un universo estético muy específico. Y además, creo que vivir juntos en ese departamento fue una gran escuela del tipo de arte que queríamos hacer. Entonces, por decirte, teníamos sesiones de cine todos los sábados, ¿no? O nos sentábamos a escuchar música. Era como nuestro espacio de aprendizaje, como de formación artística seria, ¿no? Hablábamos mucho de artes visuales, hablábamos mucho de teatro, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue finalmente un nido, ¿no? Un nido de creatividad y un nido de ideas que empezamos a poner en marcha, Víctor y yo, desde que vivíamos en Venezuela. Y en un momento dado nos dimos cuenta que nuestro tiempo en Danzao ya había terminado porque lo que seguía era hacer nuestro propio proyecto, ¿no? Y en el 92 decidimos volver a México con toda ya esta experiencia y con todo este conocimiento delicioso, ¿no? Y fundamos Delfos. Y justamente ahí conocimos a Ángel Ancona, en esos inicios, porque Ángel Ancona tiene una muy fuerte relación también con Venezuela y con el teatro venezolano desde hace muchos años. Entonces, venimos de ese mismo, digamos, una parte de los tres viene de esa raíz, de las artes escénicas en Venezuela que en ese momento eran realmente innovadoras. O sea, los artistas venezolanos estaban haciendo cosas que en México no hacíamos, ¿no? Después todo eso se terminó, desafortunadamente, pero en ese momento era de una efervescencia fascinante. Y en este caso, ¿por qué ponerle el nombre Delfos? ¿Cuál era la línea que ustedes querían tomar? Obviamente hablamos de compañías independientes que en ese momento tú lo planteas muy bien.
había esta situación de abrirse camino con sus propios recursos, con descubrir la gestión, como lo acabas de mencionar. Entonces, ¿cómo fue la creación de esta compañía de danza en México? Fue un acto de amor. Yo pienso que el arte es un acto de amor. Si no viene de ahí, no sirve de nada, porque no puede ser un acto de ego, no puede ser un acto de nada. O sea, es una necesidad amorosa. Y Víctor y yo teníamos muy claro que queríamos decir cosas y que teníamos una gran necesidad de encontrar la forma de decirlas, ¿no? El famoso fondo y forma. Sabíamos que había mucho fondo y queríamos descubrir esta forma de decirlo. Entonces, cuando regresamos en el 92, Rosario Manzanos era en ese momento directora de danza de la UNAM y nos conocía de chicos, bueno, de chavos, de jóvenes, y fuimos a pedirle que nos diera funciones en la Covarrubias, porque Víctor y yo antes de venir a México habíamos ya conformado un programa. O sea, veníamos ya preparados, veníamos ya con algo hecho, los dos como creadores. Entonces era un programa muy bello que se llamaba Visiones Insondables, que había obras suyas, otras mías y otras creadas en conjunto a La Limón, porque Víctor y yo hemos hecho muchas obras así a La Limón y también hemos trabajado de manera separada. Pero bueno, teníamos ese programa, se lo proponemos a Rosario y Rosario nos dice que sí, nos abre las puertas de la Covarrubias, pero claro, éramos unos perfectos desconocidos, nadie sabía quiénes éramos, ni existía Delfos ni nada. Entonces Rosario se previene y dice, bueno, pero en martes y miércoles, ¿no? Porque, híjole, en fin de semana voy a poner a alguien que sea taquillero. Y entonces Víctor y yo dijimos, bueno, pues tenemos que hacer algo para atraer público. Y se nos ocurrió entrar al premio Inbaguam. Esto que te digo es literal. Dijimos, bueno, vamos a entrar al premio con una obra y lo que vamos a hacer es que vamos a repartir volantes, fotocopias, ¿no? Así de nuestras funciones, en todas las funciones previas. Y eso hicimos. En todas las funciones nos parábamos en la puerta y repartíamos fotocopias. Luego nos tocó bailar, ¿no? Con una obra que se llama Tri Cordón. Y luego ya, pues llegó la final del premio y resulta que, no, que somos ganadores, nos ganamos ese premio, regresandito de Venezuela. Entonces fue, no, bueno, entre que estábamos muy contentos, pero también entre que estábamos aterrados, ¿no? Porque sabíamos que los premios son para guardarse abajo de la cama, porque si no son monstruos que te acaban comiendo, ¿no? O sea, si entras en ese terreno, digamos, de pensar que llegaste a algún lugar, a un puerto seguro porque tienes un premio, aguas, ¿no? Ahí empieza la bajada. Entonces Víctor y yo dijimos, bueno, este premio se guarda y se va a usar solamente cuando sea necesario, ¿no? Para pedir un apoyo, para pedir una beca, para pedir un apoyo para viajar, etcétera. Y claro, las funciones en la Covarrubias en martes y miércoles estuvieron atascadas, llenas. Entonces así empezó la compañía y después tuvimos funciones en el Foro Shakespeare. Fue una experiencia lindísima también en el Foro Shakespeare y empezamos poco a poco. Es muy interesante tener un proyecto cultural o artístico, en este caso una compañía de danza, porque lo que empieza a pasar es que se empieza a volver una especie de espiral, ¿no? Y esa espiral comienza a mover cosas alrededor y a atraer a la gente que tiene que estar ahí, que tiene que pertenecer ahí de una manera, la verdad, muy orgánica. Nunca hemos hecho audiciones. Como que la gente que llega a la compañía llega porque le toca estar ahí. Entonces, en ese momento hubo gente muy importante, bailarines, por ejemplo, como Roberto Robles, que ya murió, pero que fue importantísimo para la compañía, o Lorena Glintz, que fue una de las estrellas de Ballet Nacional, ¿no? Que es una artista increíble que ahora canta ópera y es actriz, pero ella bailó en ese premio con nosotros. Después, Víctor empezó a dar clases con Emma Pulido, porque Emma Pulido, que siempre ha sido una cómplice maravillosa de la compañía, le dio trabajo a Víctor para dar clases y nos permitió usar un salón para ensayar, ¿no? Entonces, bueno, pues también ella nos apoyó cuando no teníamos absolutamente nada. Luego Eric Villanueva, que era un amigo también mutuo, nos prestaba un salón para ensayar. Y ahí apareció, por ejemplo, en Emma Pulido apareció Omar Carrum, que después se convirtió en mi marido durante 22 años. Ya estamos separados, pero fuimos pareja 22 años. Y se volvió también una parte muy importante de la compañía. El nombre lo decidimos porque, bueno, Delfos es el oráculo de Apolo, ¿no? Es esta ciudadcita chiquitita en la cima de una montaña en Grecia maravillosa, en donde está este gran oráculo. Y siempre nos ha interesado mucho esta tensión entre lo antiguo y lo moderno, ¿no? Entre lo clásico y la modernidad o la posmodernidad.
Y hay un hilo de tensión ahí que es muy interesante de desarrollar y de descubrir en términos coreográficos y artísticos. Y por otro lado, tenemos esta sensación de que el arte es un oráculo, ¿no? Es el gran oráculo en donde te permite verte a ti mismo, a ti misma, te permite ver el universo, te permite encontrar las respuestas, ¿no? A tus preguntas. La coreografía es el acto de las preguntas y esas preguntas se resuelven desde el movimiento, desde la danza, desde la organización del espacio y el tiempo, con cuerpos en escena o en juego. Entonces, nada, nos parece que fue un hombre muy acertado para lo que después ha sido nuestra historia. Uno de los amigos que lo propuso fue justamente este amigo Eric Villanueva, que era un amigo muy culto, ¿no? Y que nos estaba ayudando, porque todo esto era, estábamos en pañales, literal, todo era realmente un acto intuitivo. O sea, decíamos, bueno, intuitivamente va para allá, hagamos caso, vayamos para allá, ¿no? Al mismo tiempo que íbamos armando una estructura. Comenzamos a ensayar después en la Escuela Nacional de Danza, atrás del auditorio, y comenzamos a dar clases y muchas gentes, muchos bailarines, empezaron a acercarse para tomar clases con nosotros. Entonces se empezó a generar una comunidad, una gran comunidad, que creo que ha sido quizás de los más grandes hallazgos y de los más grandes aciertos que hemos tenido, que es creer en la comunidad, generar una comunidad para trabajar. O sea, Delfos ha logrado lo que ha logrado en términos artísticos, pedagógicos y sociales por el equipo que la conforma. O sea, sin los bailarines que están con nosotros, sin el equipo de colaboradores, ¿no? No, o sea, Víctor y yo no hubiéramos hecho esto nunca solos. Es gracias a este sentido de comunidad. Y en ese caso, en esta idea de comunidad, y sobre todo yo, ahora pensando, como te decía al principio, yo que estoy en las butacas, ¿cómo es la construcción de una coreografía? O sea, ustedes desde su arte se entienden, comprenden. Tú lo dices bien ahorita, nosotros queríamos decir algo, había una línea social, la idea comunitaria también estaba presente. ¿Cómo era transmitir estas ideas, esto que ustedes tenían a un público que a lo mejor la danza le era un poco ajena, le era diferente, sobre todo también pensando en las giras? Sí, pues mira, hemos recorrido un montón de sitios estéticos y artísticos porque tú vas cambiando, nunca eres el mismo, ¿no? Entonces la construcción de una coreografía eh, tiene que ver con el juego de muchas piezas, muchísimas piezas. Lo primero es que surge una necesidad, ¿no? Hay algo que está efervescente en el cuerpo, ¿no? En la cabeza y en la emoción y en la idea, que en el caso de los bailarines sale en forma de movimiento. Entonces, bueno, sale un movimiento, pero claro, ese movimiento es solamente un lenguaje que todavía no tiene una estructura y que todavía no tiene un discurso. Entonces, el trabajo del coreógrafo es encontrarle una estructura, encontrar una narrativa, ¿no? No porque sea literal esa narrativa, pero cómo vas a narrar ese movimiento, cómo lo vas a volver una estructura que sea legible para el espectador, ¿no? Y la danza es muy interesante porque toca directamente el cuerpo del espectador. Todos los humanos bailamos, todos nos movemos, todos tenemos expresión corporal, todos entendemos al otro desde su lenguaje corporal, ¿no? Las miradas, los gestos, la manera en la que mueves las manos, la forma en la que está tu cuerpo, ¿no? Encorvado o erguido. O sea, hay todo un universo de entendimiento entre los seres humanos que está íntimamente correlacionado con las estructuras del cuerpo que naturalmente la entendemos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo vuelves eso poético? ¿No? ¿Cómo eso lo vuelves un lenguaje artístico? Y pues esa es la gran pregunta, Ulises, esa es la gran investigación. Y entonces, bueno, pues Delfos lleva 30 años en esa investigación, ¿no? De decir, bueno, este tema del que queremos hablar, este lenguaje que hemos desarrollado con el cuerpo, ¿cómo lo volvemos un discurso legible? Y cada obra tiene su propio proceso. Las obras de las que yo te hablo, por ejemplo, Truy Cordón, que fue la que ganó el premio Imbaguam, la idea surgió de un cuadro de Janet, que se llama igual. Después encontramos una música maravillosa de un compositor francés que se llama Michel Galasso. Después un gran amigo que se llama, bueno, Yayo, que era un bailarín de danza hoy maravilloso, nos diseñó un vestuario con unas faldas de papel craft increíbles, ¿no? Y con el torso desnudo.
y nada, empiezas a encontrar la forma. Es como cuando un bebé se forma en el vientre. O sea, que dices, híjole, ya tiene columna vertebral y están empezando a salir los brazos y ahora comienzan a salir las piernas. Pues es lo mismo en un proceso de coreografía. Empieza a salir algo, ¿no? Sale un cuerpo y luego sale una estructura y luego poco a poco empiezas a entender. eh, es como lo que decía Miguel Ángel, ¿no? De que la forma ya está siempre en la piedra y lo único que tú tienes que hacer es quitar lo que no debe de estar ahí para que emane esa forma, ¿no? Un poco creo que pasa lo mismo en la coreografía. Ya está ahí la idea. Lo que tienes que hacer es quitar lo que sobra, tener un acto de destilación, destilar esas ideas y encontrar esa estructura que te va a permitir comunicar lo que estás tratando de comunicar. Obviamente unas obras son mejores que otras, ¿no? Hay obras que tienen más éxito que otras obras en ese sentido. Eh, pero pienso que finalmente la historia de una compañía, o sea, si pensamos, por ejemplo, en la historia de Ballet Nacional, ¿no? Pues la historia de Ballet Nacional es finalmente la historia de las preguntas que se hicieron los coreógrafos del Ballet Nacional. Y es la historia de las respuestas escénicas que encontraron. Y yo te podría decir que pasa lo mismo con Delfos, o sea, nuestra historia se puede vislumbrar o resumir a estas preguntas que nos hemos hecho, que algunas son conceptuales, otras son psicológicas, otras son emocionales, otras son espirituales, o sea, ha habido todo un tema, otras son sociales, ¿no? Nos hemos preguntado miles de cosas. Y la forma en la que hemos tratado de resolverlo siempre, pues es las puestas en escena o los proyectos de colaboración. Después otras preguntas se responden desde otros lados como la pedagogía. Y por eso hace 22 años fundamos la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, que ha graduado a 21 generaciones. Que se dice fácil, pero son 21 años. O sea, son 21 generaciones de bailarines y coreógrafos que han salido de ahí, ¿no? Y luego otras preguntas se resuelven con otro tipo de proyectos como los sociales. Entonces, hace como unos 15 años más o menos, quizás un poco menos, comenzamos un proyecto que se llama Danza y Conciencia en las colonias marginales en Mazatlán. Y ese es todo otro tema, es todo otro campo de investigación. Lo que es interesante, Ulises, es que cuando tú eres muy joven y quieres dedicarte a la danza, ¿no? Y lo vemos nosotros en nuestros alumnos, crees que la danza va a ser simplemente bailar. No porque sea simple bailar, porque bailar es muy difícil, es muy complejo, se necesita una disciplina férrea, se necesita una fe absoluta en lo que estás haciendo. Pero cuando empiezas a bailar, tú piensas que tu vida va a ser bailar y ya. Y con el tiempo, la danza se va desdoblando, ¿no? O sea, el universo de la danza empieza a ampliarse ante tus ojos y empiezas a darte cuenta de que aquello es un universo interminable. O sea, de que hay muchas cosas que vas a poder hacer desde la creación artística, pero hay muchas otras que vas a hacer desde acciones sociales, hay muchas otras que vas a hacer desde cuestiones mucho más intelectuales, ¿no? Como escribir textos o como escribir ensayos. Y hay otra que es muy importante, que es la pedagógica, que es cómo tú vas a colaborar para la formación de las nuevas generaciones. ¿Y qué es lo que piensas que eso implica en términos del material que tienes que proveerle a estas jóvenes generaciones, que ya no son tú y que además no quieres que sean una copia, ¿no? O sea, por ejemplo, en la escuela en Mazatlán, pues no queremos que los alumnos sean unos delfitos, queremos que sean ellos mismos, que sean autónomos, que sean independientes, que tengan un pensamiento crítico. ¿Y qué te desarrolla ese pensamiento crítico? ¿Y qué te desarrolla esa autonomía como artista? Pues la integración de mucha información, que va desde la filosofía, la literatura, el teatro, las artes visuales, la música, ¿no? Los idiomas, la coreografía, evidentemente, el aprendizaje de muchos lenguajes corporales, el encuentro con otros creadores, las discusiones, los espacios de reflexión. O sea, formar un bailarín es una tarea hermosísima, pero está llena de responsabilidad, ¿no? Porque lo que estás en realidad haciendo es planteándole a este joven bailarín o a este joven artista un universo de posibilidades tan amplio, tan amplio, tan amplio, para que él después pueda elegir qué camino tomar. Pero que lo elija no a partir de la ignorancia, sino que lo elija a partir de un conocimiento profundo del quehacer de la danza. ¿Cómo llegan a Mazatlán, justamente? ¿Cómo es que deciden que ahí va a ser la sede de Delfos? Sí, pues mira, en realidad Mazatlán nos escogió a nosotros.
Nosotros en el 98, es decir, 6 años después de haber fundado Delfos, nos dimos cuenta que, bueno, por un lado, todos los integrantes de Delfos en ese momento dábamos clases en las escuelas de danza en México, ¿no? Omar y yo dábamos clases en la UNAM, Víctor daba clases en el CNA, Tete, Esther López Llera, que también es una bailarina y coreógrafa bellísima, que estuvo con Delfos en ese momento, daba clases en el CNA, Georgina Gutiérrez, que también era una bailarina muy importante en la compañía, daba clases en la Academia de la Danza Mexicana. Javier Basurto, que después se convirtió una época en el director de la escuela, era el psicólogo y era maestro en la Escuela Nacional de Danza. En fin, todos dábamos clases en escuelas importantes y un día nos dimos cuenta que había un enorme potencial en nuestro conocimiento y sobre todo como en nuestra visión de lo que era la pedagogía para la danza, ¿no? Y en el tipo de técnicas que queríamos compartir y en el tipo de panorama que queríamos abrir ante los alumnos. Entonces, hicimos un proyecto escrito, se lo pasamos a mucha gente en provincia, porque no queríamos hacerlo en la Ciudad de México, decidimos que queríamos una escuela. Y en una gira fuimos a Mazatlán, en estos festivales famosos del noroeste, en el Festival José Limón, y conocimos a Ricardo Urquijo, que era el director de cultura en ese momento. Y se lo comentamos así como que, bueno, pues chicle y pega, ¿no? Entonces le dijimos, oye, pues Ricardo, qué bien, gracias por invitarnos, fíjate que estamos pensando en salirnos de la Ciudad de México, nos queremos descentralizar. Esa palabra ahora es muy utilizada, pero en los 90 la gente no se descentralizaba, ¿no? O sea, no pasaba eso. Entonces, bueno, era el 98 y nosotros estábamos hablando de descentralizarnos. Y él así se quedó pensando, ¿no? Y nos recibió el proyecto. El proyecto implicaba, pues nada, que la compañía fuera residente, en este caso del Teatro Ángela Peralta, que es un teatro bellísimo de ópera increíble, ¿no? De finales del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX. Y entonces pasó un tiempo, pasaron como, híjole, pues como casi un año. Y al año nos habla por teléfono y nos dice, oigan, pues si todavía están con ese proyecto, yo quiero que se vengan a Mazatlán. El presidente municipal no ha hecho nada por las artes. Entonces yo ya le vendí que esto va a ser su gran aportación a las artes en Mazatlán, traerse a Delfos. Solamente que tienen que estar aquí dentro de un mes porque él ya se va. Entonces así, o sea, literal, entramos todos en pánico, rentamos un camión de mudanzas, metimos las casas de todos en ese camión de mudanzas, agarramos la carretera y dijimos, vámonos a la aventura. Lo peor que puede pasar es que sea un fracaso absoluto, y si es así, pues nos regresamos a Ciudad de México y total otra vez damos clase y seguimos en la vida que teníamos, pero qué tal que funciona, ¿no? Y llegamos a Mazatlán el 15 de septiembre del 98. Esto, o sea, en pleno grito, ¿no? No sé por qué se nos ocurrió esa fecha, pésima fecha, pero bueno. Pero además había huracán, entonces se nos mojaron las cajas con los libros y entonces además, como llovía, el señor de la mudanza dejó cosas de unos en las casas de otros, fue un caos. Total que bueno, en lo que nos acostumbramos, no, en lo que nos volvimos a organizar, pues ya comenzamos a dar clases a las 2 semanas a la comunidad. Esto fue muy lindo porque ahí fue el inicio de un enamoramiento enorme. Llegaron esas clases las señoras de la comunidad, ¿no? Las señoras que siempre habían querido ser bailarinas o que les gustaba el ballet o lo que sea. Y estas señoras fueron nuestras primeras alumnas y se enamoraron de Delfos, ¿no? Y les pareció que era rarísimo que hubiera esa compañía de danza contemporánea en Mazatlán, o sea, ¿qué teníamos nosotros que andar haciendo ahí en medio de la banda y del aguachile y de la cerveza Pacífico, ¿no? Entonces, como que les parecimos bastante exóticos, pero poco a poco nosotros nos fuimos dando cuenta que Mazatlán tenía y sigue teniendo, por supuesto, una gran vida cultural y una comunidad de artistas fantásticos, de pintores, por ejemplo, Antonio López Sáenz, que es un gran pintor, ¿no? De fotógrafos como Martín Gavica. Había músicos, había gente de teatro, está Polo Gómez haciendo teatro, hay poetas, hay escritores, hay una gran poeta que se llama Ana Belén López que vive ahí. O sea, entonces empezamos a darnos cuenta y dijimos, oye, Mazatlán está realmente interesante. Y decidimos incluir a varios de esos miembros de la comunidad cultural a integrarse al proyecto de la escuela como maestros. Esta fue la primera escuela en Mazatlán que integró artistas de diferentes disciplinas y que abiertamente se declaró interdisciplinar, ¿no? Y lo que pasó con eso fue que se fortaleció muchísimo el vínculo con estos artistas en la ciudad, ¿no? Nos volvimos no solamente colegas, sino nos volvimos grandes amigos
a raíz de eso, durante todos estos años hemos colaborado en diversos proyectos. Entonces, creo que nada, nos tocaba estar en Mazatlán. Como no había danza contemporánea, era lo que faltaba, ¿no? Entonces llegamos, nada, a aportar algo en un espacio donde ya había una vida cultural rica, este teatro increíble. O sea, imagínate que en Mazatlán, este año no se pudo, pero generalmente se hacen 2 o 3 óperas al año, lo cual es increíble, ¿no? De pensar. Y nada, tiene esta vida muy interesante. Además, los puertos son fascinantes, porque en los puertos todo entra y todo sale. Son como estos portales. Yo siempre digo, es que Mazatlán es como un enorme portal, ¿no? Que permite la llegada de mucha información, muchos artistas, muchas cosas muy interesantes y al mismo tiempo está ávido de que salga de ahí otras cosas. Entonces, con los años, pues sí, nos convertimos ya en parte de la flora y fauna sinaloense y mazatleca, o sea, ya somos un animal francamente mazatleco. Y nos da además, nos da mucha alegría pensar que un proyecto de danza tuvo resonancia, ¿no? En un lugar como Mazatlán, en provincia, y que la ciudad, por esta relación que te cuento con no solamente con los bailarines, sino con los habitantes de la ciudad, se volvió ya una relación muy cercana y de mucho amor que sustenta a la compañía y a la escuela. O sea, no solamente hemos tenido el apoyo del gobierno municipal, porque esta escuela está apoyada por el municipio, lo cual la hace una escuela sumamente barata. No es una academia, es una escuela subvencionada por el gobierno municipal, lo cual es francamente bizarro que un municipio no sustente una escuela de danza. Pero bueno, el municipio sustenta además muchas otras escuelas de arte en el Centro Municipal de Artes. Entonces, por ejemplo, en ese centro municipal que está enfrente del Teatro Ángela Peralta, en pleno centro histórico, pues diariamente tiene cerca de 750 jóvenes y niños que van a estudiar artes en todas sus disciplinas, ¿no? Pintura, cine, música, danza, ballet, ópera, canto, ¿no? Hay un montón de talleres y de cursos, pasan cosas todo el tiempo. Ha sido muy interesante, Ulises, ha sido una experiencia muy interesante. Y lo más interesante de todo fue que desde un inicio tuvimos una absoluta libertad para diseñar el currículum. Nadie nos impuso nada, ¿no? Entonces, hemos ido aprendiendo a lo largo de los años que un programa de artes tiene que estar constantemente cambiando. Se tiene que estar enriqueciendo y transformando todo el tiempo, porque el ser humano está cambiando todo el tiempo, las generaciones están cambiando todo el tiempo. Los intereses, las preguntas que se hacen, los lugares desde donde se hacen esas preguntas también cambian todo el tiempo. Y uno de los grandes problemas, digamos, por ejemplo, de algunas escuelas oficiales, es que un poco se anquilosan, ¿no? En metodologías que algunas son muy buenas, pero otras quizás ya no tanto. Pues entonces hay que renovar esas metodologías. Y nosotros hemos tenido eso muy claro todos estos años. Y entonces, por eso, como resultado de ello, bueno, hemos graduado a 21 generaciones, de las cuales se han formado a su vez 22 agrupaciones nuevas. Entonces ha sido un enorme semillero de coreógrafos, de creadores, de bailarines, que además desde su propia naturaleza, desde su propio sentido, desde su estética, pero replican el modelo de ser una agrupación artística que tiene un proyecto pedagógico y que al mismo tiempo tiene un proyecto social. Y eso ha sido fantástico. O sea, se ha polinizado en muchos lugares de este país proyectos que tienen, digamos, esos 3 ejes de trabajo, porque estos chavos lo vieron en nosotros, ¿no? ¿Cómo ves el panorama de la danza en nuestro país? O sea, también, ahora sí que los consagrados, las generaciones que ya están como muy consolidadas y los que vienen también. Mira, es muy interesante el mundo de la danza en este país porque somos realmente parte de un bosque. Somos un bosque. Y en ese bosque pues hay árboles muy antiguos que además son sustento de muchas cosas, ¿no? Y que son memoria. Los árboles, como sabemos, empiezan a crecer por capas, ¿no? Y esos árboles gruesos, grandes, enormes, pues contienen la memoria de todo ese bosque. Y yo creo que nuestros viejos en la danza, y pienso en nuestros adultos mayores, por ejemplo, como Cora Flores o como Gladiola Orozco, ¿no? O como Federico Castro, o como todos estos maestros maravillosos, Orlando Shecker. Desafortunadamente Guillermina Bravo ya no vive, ni Raúl Flores Canelo, pero en su momento fueron estos grandes árboles.
han marcado, han abierto muchísimas puertas para que después todos los demás lleguemos, ¿no? Yo estoy justo en medio, yo tengo 50 años, ¿no? Entonces me toca estar en medio y me parece interesante porque me gusta mucho voltear a un lado y al otro, ¿no? Para entender dónde estoy yo y para darme cuenta que todos tenemos espacio en este gran bosque. Y los más jóvenes pues están haciendo otro tipo de cosas y están haciendo nada, quizás algunos son más frágiles, pero no por eso menos potentes. Eh, y hay una efervescencia absoluta de bailarines, o sea, la cantidad de bailarines que egresan de las escuelas. En México hay muchas escuelas de danza ahora y hay muchas licenciaturas, cosa que antes no sucedía, pero ahorita hay muchísimas. Es una cantidad de veras exorbitante. Entonces, bueno, hay una cantidad de bailarines fantásticos. Lo que falta es una oferta de agrupaciones. Hay pocas agrupaciones y esto tiene que ver con los presupuestos. O sea, esto tiene que ver con que el presupuesto para las artes tiene años sin crecer, lo cual no sería un problema si siguiéramos siendo los mismos, pero resulta que no. Que las mismas agrupaciones, los maestros, los coreógrafos, hemos formado generaciones que crecen, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro en Delfos. Lux Boreal es una compañía que todos ellos, casi todos ellos, son alumnos de la escuela. O sea, Lux Boreal fue la primera compañía que egresó de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán. Y mira lo que hacen, es increíble todo el trabajo que hacen, ¿no? Y son ahora nuestros colegas, plenamente, son nuestros colegas, no son nuestros alumnos ni mucho menos, son colegas. México se ha transformado de manera radical en su geografía dancística en los últimos 20 años. Hace 20 años estaba todo muy centralizado y había un movimiento fuerte de danza en el norte, ¿no? En el noroeste, con agrupaciones como Antares o como Trusca. Después empezaron a surgir otras agrupaciones. Pero en realidad en el resto del país no había un gran movimiento de danza. Ahorita hay en todas partes danza. O sea, desde Mérida hasta Tijuana, ¿no? Entonces, sí, la geografía dancística es de una riqueza enorme y también hay una enorme riqueza estética, hay una enorme riqueza discursiva. Habemos muchos coreógrafos que hablamos desde maneras muy distintas y eso la vuelve pues justo este bosque con diferentes especies, ¿no? Que si no existiera esta diversidad, como el Amazonas, no sería de tal riqueza. Yo te diría que es un medio muy oxigenado, ¿no? O sea, el medio de la danza es un medio muy, eh, sí, con un alcance muy amplio, pero con serios problemas de precarización. ¿Cómo ves lo que va a pasar después de la pandemia, si podemos decir que va a existir esa idea, con la danza? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué aprendizajes hubo en la pandemia, por así decirlo? Cosas que se quedarán también. Hemos hablado mucho de esto, ¿no? En diferentes foros, en diferentes lugares. Pero leía yo ayer un artículo de Canclini que me pareció interesante, que decía, de por sí había poco público para las artes escénicas y ahora el problema va a ser cómo encontrar la lógica de ese público que ahora aprendió a ver mucha oferta cultural en sus pantallas, en la televisión, en Netflix, ¿no? En todo esto. Yo pienso que como el agua, ¿no? Siempre regresa al equilibrio, o sea, todos los maremotos acaban volviendo a la calma y vamos a regresar, no sé si a la calma, pero sí vamos a encontrar de nuevo un equilibrio. Esto nos sacó completamente de equilibrio, nos tiró para un lado, así fue un empujón y a todos nos llevó para el piso y nos tumbó y poco a poco nos fuimos parando diciendo, a ver, ¿cómo recuperamos? ¿Qué hacemos? A ver, vamos a reorganizar la casa, ¿no? En el caso de nosotros, de Delfos, ha sido súper interesante porque desde el inicio dijimos, bueno, la escuela no puede parar. Entonces ninguno de nosotros había usado Zoom nunca y dijimos, pues aprender, ¿no? Y aprender además a desarrollar una pedagogía que sea funcional a través de esta desgraciada pantalla bidimensional. Pues bueno, así hemos trabajado todo el año, la escuela no paró. De hecho, hicimos audiciones de nuevo ingreso. Tuvimos 100 personas que querían entrar a la escuela, aceptamos a 19 de esas 100 que comenzaron la escuela virtual, o sea, ni siquiera los hemos abrazado, ni siquiera les hemos dado la bienvenida, ¿no? Al primer año, así con un abrazo, todo ha sido virtual. Pero bueno, decidimos hacerlo así. Después decidimos hacer un canal de televisión. Entonces hicimos una página web que se llama Delfos Danza TV,
que es un canal. Y hemos estado produciendo cosas específicas para ese canal de televisión. Luego hicimos obras virtuales. Yo hice 3 piezas virtuales por Zoom. O sea, me dediqué a investigar las posibilidades poéticas de Zoom. Y bueno, encontré unas cosas fascinantes que ya no quiero parar. Quiero seguir investigando en las posibilidades poéticas por Zoom. Luego, cuando ya empezó a ser un poco presencial, Víctor, que está ahorita en Mazatlán, hizo obra, ¿no? Que se presentó al público, con poco público, pero bueno, se hizo. Y hicimos, yo por ejemplo, hice una serie de entrevistas a diversos artistas de diferentes disciplinas, que fue toda una serie que duró durante 5 meses, entonces todos los sábados yo entrevistaba a alguien que se transmitía en vivo. Todos, pues es que todos empezamos a reinventar cómo hacer todo, ¿no? Y la famosísima palabra hibridación, que ahora ya parece hasta cliché, pero sí, o sea, hemos entendido cómo construir objetos artísticos híbridos, que en este caso, por ejemplo, en el caso de las cosas que yo he hecho por Zoom, pues combinan la danza con el cine, con la videodanza, con la tecnología, ¿no? Hay todo un lenguaje nuevo que se está desarrollando. A mí me parece muy interesante y yo no creo que esto se va a acabar, pero sí creo que vamos a volver a los teatros porque nos vamos a vacunar, ¿no? Inevitablemente, vamos a regresar a la vida en las calles. Sin embargo, creo que como en las grandes pestes y en las grandes pandemias o en las grandes guerras o en estos grandes momentos históricos que nos sacuden como humanidad, ojalá estemos a la altura de repensarnos. Hay muchas cosas que se tienen que repensar, temas que tienen que ver no con el arte, con la ética, con la bioética, con la ecología, con los derechos humanos, con el outsourcing, con las formas capitalistas, con las formas en las que producimos, con esta idea de autoexplotarse, ¿no? Como Byung-Chul Han habla muchísimo de ese tema. O sea, sí creo que es un tema muy interesante para remodelar cosas, para remodelar muchas cosas. No creo que podamos cambiarlo todo porque vivimos en una realidad económica avasalladora, ¿no? O sea, la realidad económica es aterradora. Yo nada más de pensar que, por ejemplo, Amazon, o sea, cómo duplicó su riqueza, ¿no? Mientras que comunidades enteras se quedaron sin tener que comer, ¿no? Mientras que comunidades enteras se quedaron sin trabajo, en una absoluta precariedad social. Digo, algo hemos hecho muy mal como humanidad, muy mal. O sea, estamos muy mal organizados. No es posible esta inequidad. Entonces, creo que esto nos está regresando estas preguntas sobre lo equitativo, ¿no? Sobre los derechos universales que tenemos como seres humanos. Y pienso que el arte es una pieza medular de estas preguntas. Y pienso que el arte va a tener muchas reflexiones que iremos poco a poco los artistas revelando en obra. Entonces creo que la obra que viene, la que todavía no hemos hecho, pero la que va a llegar, va a ser una obra muy interesante. Y además va a hablar sobre un periodo histórico único, algo que nunca habíamos vivido como humanidad. Entonces imagínate las obras que vienen, ¿no? A mí me emociona pensar qué van a hacer, qué va a hacer Sasha Valls, o qué va a hacer Miguel Mancillas, ¿no? Nuestro coreógrafo de Antares, o qué vamos a hacer nosotros en Delfos, ¿no? O qué va a hacer Ohad Naharim en Israel, o qué van a hacer los jóvenes coreógrafos ahorita que están egresando de esas escuelas en esta situación de virtualidad. Esto nos está transformando a nivel de estructura cerebral, ¿no? Estamos reestructurando mucha información, es mucha información. Hemos vivido un caos informativo, o sea, es muchísima la información que hemos tenido que asimilar. Pienso que una de las cosas más urgentes, y ahí creo que los bailarines tenemos un enorme conocimiento, va a ser el regreso al cuerpo. O sea, justo el regreso a no tener que estar 1,5 metros de distancia del otro, ¿no? Sino es el regreso a la confianza de poder tocarnos, el regreso a no estar sentados en una silla frente al Zoom durante 9 horas o 16 horas al día, sino caminar, estar en relación con la naturaleza, movernos, bailar, expresarnos. Creo que vamos a necesitar una enorme terapia corporal todos, ¿no? Y creo que ahí los bailarines pues tendremos mucho que aportar, porque en ese sentido sí somos muy sabios. Claro, por supuesto. Y qué bello lo dices, de verdad, la idea de regresar al cuerpo.
Y te preguntaría finalmente si tú pudieras definir para ti qué es la danza. Para mí la danza es un campo de cultivo. Es mi gran campo de cultivo, ¿no? Y en específico, en lo personal, es, ha sido, digamos, el hábitat para entender quién soy y qué quiero hacer y qué tipo de persona quiero construir en mí misma, ¿no? Y en términos generales, en términos amplios, para la humanidad, me parece que la danza es el gran espacio de encuentro, porque todas las fiestas populares, todas las celebraciones, todos los grandes eventos, los eventos importantes, un bautizo, una boda, quizás lo único que no sea cuando entierras a tus seres queridos, ¿no? Pero incluso en esos casos, ¿no? Siempre bailamos, ¿no? Bueno, hay una danza de la muerte, o sea, también incluso en la muerte estamos celebrando o honrando a nuestros muertos desde danzas con el cuerpo. Entonces, creo que la danza es un gran portal, es ese portal que nos comunica a todos los seres humanos en nuestra naturaleza más primigenia. Es el ritmo, es el corazón que late, ¿no? Estas famosas teorías de cómo surgió la música y de cómo la música y la danza en realidad surgen juntas, son hermanas gemelas, ¿no? Creo que sí, o sea, creo que la danza nos reconecta con lo primigenio en todos nosotros y no importa qué danza, no importa si es folclórica o es danza urbana o es danza contemporánea o es danza clásica, todos los seres humanos tenemos una necesidad natural, intrínseca, orgánica de movernos y de expresarnos desde el cuerpo. Entonces, pues es ese gran portal y es ese gran hilo rojo que conecta a cada uno de los humanos, de los millones y millones y millones de humanos que somos, pues ese hilo de la danza nos conecta a todos. Entonces es un hilo conductor maravilloso. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.